algo que no todos ven. Eso solo pasa en Shirley Radio, por Onda, la superestación. Bueno, tengo aquí en el estudio a Julio Castro, médico infectólogo. He querido invitarlo a propósito del inicio de año, las gripes que están o los virus que están circulando en el país y en el mundo, ¿no? Este 2025. Julio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bueno, Julio también como que es víctima, ¿no?, de estas gripes, virus que están circulando en este momento en Venezuela. Así es, Shirley. Buenos días. Saludos a tus oyentes. Por favor. Debo hacer el disclosure de que Shirley no me invitó porque estaba así. No. La entrevista en realidad era ayer, pero ayer no estaba así. Pero hubo cadena nacional y le pedí a Julio que si podía venir hoy. Él estaba muy bien ayer. De aquí, bueno, no sé si aquí estaba el paciente cero, yo lo dudo, yo creo que el paciente cero estaba en la clínica. Bueno, trataré de que la entrevista no te haga hacer mayor esfuerzo con tu voz. Pero bueno, ¿cuáles son los virus que están circulando a principio de año? Y si es que están circulando virus o una percepción, o gripe es una percepción que uno pueda tener. Fíjate, siempre en el hemisferio norte, en el cual está Venezuela, a pesar que Venezuela está muy cerca del Ecuador, en el hemisferio norte, es decir, Estados Unidos, Canadá y Europa, tiene una alta prevalencia de infecciones respiratorias que empiezan en Thanksgiving, es decir, noviembre, y duran hasta febrero, marzo. Es obviamente el frío, pero el frío no es el que produce el problema respiratorio, sino la forma como la gente vive en invierno, es decir, está más cerrada, está más junta, hay más celebraciones y ahí la posibilidad de transmisión es mayor. En esa época se ve virus de influenza estacional. Ha aumentado COVID en el mundo entero, en particular en el hemisferio norte, y aparecen algunos otros virus. La gente dice, doctor, ¿cuál es el virus que está pegando ahorita? Ajá. Si no lo identificamos, no lo sabemos. En general, esto sí lo identificamos porque hacemos pruebas. Y apareció, nuevamente apareció metaneumovirus, es un virus que afecta fundamentalmente niños y personas mayores. En China y la India no tenemos mucha información exacta de cuántos casos hay, pero ha habido alertas sobre ese tema de metaneumovirus. No es un virus nuevo, es un virus con muy bajo potencial de pandemia, para que la gente se quede tranquila. Mira, metaneumovirus, ya, bájale 2. Es un virus, produce síntomas respiratorios, pero no va a ser COVID. ¿Okay? Influenza estacional sigue estando y hay una alerta mundial de influenza aviar. ¿Okay? No es influenza estacional, por el tema de que hay una epidemia muy, muy grande de influenza aviar en animales y ha habido casos en humanos. Todavía no hay transmisión efectiva demostrada de humano a humano, pero ha habido casos en Estados Unidos, ha habido casos en Canadá, algunos casos en el norte de Europa recientemente. Cuando algunos casos, estoy hablando menos de 10 casos, pero es algo que tenemos ahí pendiente. Y en Venezuela, por estar en ese hemisferio norte, nosotros nos comportamos de alguna manera parecido. Cuando había vigilancia de influenza en Venezuela, Venezuela tenía 2 picos de influenza. Uno que empieza habitualmente diciembre, enero y dura hasta abril, y otro más bien para octubre, por allá. Entonces eran 2 pequeños picos, pero bueno, las cosas se han ido modificando, no tenemos información reciente sobre influenza en Venezuela. ¿Por qué vale la pena? La gente me dice, ay doctor, cada gripe que me da me tengo que hacer la prueba. La verdad no es fácil eso, está gastando tanto. Yo le recomiendo a la gente la prueba de las 72 horas. Si tú el tercer día que empezaste con los síntomas estás mejor, quédate tranquilo, es un rinovirus, metaneumovirus, cualquiera de esos virus que no les ponemos nombre, y te quedas en tu casa, reposo y ya. Si ya el tercer día te sientes peor y el cuarto tienes que ir al médico. ¿Por qué? ¿Por qué identificar influenza o COVID? Porque les podemos poner tratamiento, sobre todo influenza. Una persona de 75 años que tenga enfisema, o que tenga insuficiencia cardíaca, o que tenga asma, o que tenga un cáncer de mama, o sea, una mujer embarazada, requieren tratamiento de influenza y hay tratamiento en Venezuela. Es tratamiento tomado, no es complicado. Y tienes que vigilar a ese paciente un poco más. Pero fuera de eso y de COVID, los otros cuadros respiratorios como estos duran un par de días. Otra cosa importante eso, no es normal quedar con tos persistente. Habitualmente la gente viene, doctor, tengo un mes con tos, ¿qué pasó? Un cuadro respiratorio, y sigue. La tos es un síntoma, no es la enfermedad, pero un tos persistente es algo que hay que estudiar, usted tiene que ir al médico. La mayoría de la gente en 4 o 5 días ya está perfecto, va a sus actividades, y ese no tiene que ir al médico, pero el que ya el tercer o cuarto día se siente peor, sí es bueno que vea porque algo diferente está pasando. Sí, en la actualidad, en el entorno, digamos, que manejas hospitalario y clínico, de estos virus, que estos 3 que me has dicho que han estado circulando, ¿cuál tiene mayor prevalencia? Fíjate, es difícil saberlo porque para decir la prevalencia tenemos que ver
datos bastantes acumulados. No es lo que yo veo en mi consultorio. No es lo que fulano ve en la clínica o el otro ve en el hospital. Como no tenemos data sobre eso, que es una enfermedad de enuncia obligatoria, es difícil. Yo te voy a decir los datos que nosotros vemos en nuestra clínica acumulados con todos los casos que vemos. Digamos, tenemos un sistema de denuncia que vemos todos los casos, lo vemos cada par de semanas, y fue mucho más prevalente influenza que COVID. Es decir, por cada caso de COVID habían 5 o 6 hospitalizados por influenza. Entonces, en términos de esa proporción, se maneja más o menos así. En vista de esto, ¿no? Y que fíjate que la influenza está ahí, está rondando, el tema de la vacunación de la influenza, ¿no? Mucha duda con respecto a este tema es, bueno, ¿cada cuánto tiempo me tengo que vacunar? Sobre todo la cepa, es decir, en este momento debería uno vacunarse, la misma cepa o la misma vacuna que te pusiste hace unos meses, no, hace un año, tienes que volverla a renovar. ¿Cómo funciona, se comporta el tema de la influenza? Fíjate, vacunación de influenza es una condición que tiene que ver mucho primero con la edad, ¿ok? Y eso, interesante conectar este tema con el otro tema que quieres que hablemos, que es las medidas de la OMS y Trump. La vacunación de influenza es anual. Los virus cambian anualmente. ¿Okay? El virus de influenza es un virus muy activo y bajo un protocolo X, que es complicado explicarlo, los científicos del mundo hacen una aproximación de qué ha venido circulando y qué puede circular el año próximo. En función de eso se elabora una vacuna y esa vacuna es más eficiente o menos eficiente dependiendo de cuánto estaba cerca de lo que pronosticaron, de lo que terminó siendo. La indicación formal en este momento de vacunación de influenza son mayores de 65 años, deberían vacunarse todos los años. Menores de 65 años, el costo-beneficio es marginal. Es decir, una persona sana como tú, que tiene 30, 45, hasta 50 años y no tiene otra condición asociada, la indicación de la influenza es, bueno, no te va a hacer mal. Claro, es inocuo, pues, ¿no? Te va a... O sea, la vacunación es inocua, te puedes vacunar. Sí, claro, te puedes vacunar. El tema es cuando tú ves miles de personas vacunadas, ¿cuántas protegiste? Entonces, si tú vacunas 1 millón de personas de 40 años, vas a proteger a 10. Si vacunas 1 millón de personas de más de 65 años, vas a proteger a 1 millón. La diferencia es muy notoria. Pero las personas que dicen, mira, vale, yo viajo por trabajo y a mí no me conviene que me dé un cuadro de influenza que te va a tumbar y te va a dejar 10 días fuera de circulación en esto. Porque además viajo a sitios donde hay influenza. Mira, yo tengo que viajar a ver a mis familiares en diciembre en Europa, que el brote de influenza fue muy importante. Mira, si estás vacunado, tú tienes una protección muy importante para que no te dé. Sí. Ahora, fíjate, están aquí hablando, y no lo habíamos contemplado en el tema del dengue. ¿Cómo se está comportando el dengue en Venezuela en este momento? Igual no tenemos datos nacionales. Sí. Pero te digo, difícil, ¿no? Sí, pero igual te digo lo que nosotros, así como vemos los datos respiratorios, vemos las pruebas de dengue. El pico de dengue en nuestro entorno que nosotros podemos medir estuvo en las últimas semanas de noviembre, primeras semanas de diciembre. ¿Okay? Ese fue el pico de mayor número de casos. Pareciera que viene bajando, que es lo lógico en relación con que empiezan a disminuir las lluvias y viene la época de sequía y la densidad de Aedes disminuye. Pero eso no quiere decir que no te cuides. Ahorita tengo un paciente hospitalizado que tuvo en terapia intensiva, grave, muy grave, producto de eso. Bueno, ¿por qué? No sabemos por qué unos pacientes, su hermano que tuvo dengue en la época de noviembre o principios de diciembre, tuvo un dengue, digamos, simple. Entonces, eso sí creo que tenemos que hacer, seguir teniendo medidas y un mensaje para la familia. Si tienes un caso de dengue en la casa, tienes que hacer un esfuerzo porque vas a tener un segundo caso de dengue. Entonces, el mosquito es como tu mascota. Vive dentro de la habitación, dentro de tu apartamento, dentro de tu casa. Entonces, combate los reservorios para evitar que haya mosquitos. Fíjate, aquí están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre COVID e influenza? ¿La única manera de diferenciarlo haciéndose la prueba? Sí, clínicamente no lo podemos diferenciar. Hay algunas claves clínicas generales, pero la sensibilidad, que es el término que utilizamos los médicos para definir eso, que cuando acertamos exactamente no es tan buena. Entonces, hoy eso es una prueba de nariz, es una prueba simple, te dan el resultado en 1 hora. Entonces, creo que para esas personas mayores de 65 años o tienen otras condiciones asociadas, incluye embarazo, ¿okay? Influenza y embarazo es una mala combinación. Yo les recomiendo que se haga un panel respiratorio. En algunos sitios los paneles respiratorios te hacen 5 virus, por ejemplo,
Mira, pagan el respiratorio, es más costoso. Y a mí no me importa que un paciente de 50 años tenga virus sincitial respiratorio, que es un virus de niño. Eso no me importa. Pero sí pido específicamente para adultos. Los pediatras tienen otra aproximación. Influenza y COVID, ya marco las dos grandes. Es interesante porque el COVID, una vez que si te da, ¿cuánto tiempo te protege la inmunidad? ¿Ya se determinó eso? La mayoría, depende un poco de la variante. Pero en general se sabe que después de los 6 meses los niveles protectores de infección o de vacuna empiezan a decaer. Okay. Vienen decayendo lentamente, hay gente que tiene protección al año y medio, 2 años, pero ciertamente decaen y es uno de los grandes problemas del COVID, por eso que seguimos teniendo brotes, porque no hay protección, a diferencia de, en el caso de influenza estacional, una vez que tienes anticuerpos, tienes una protección mucho más duradera. Sí. Bueno, tenemos que hablar de un tema interesante, sobre todo las implicaciones, ¿no? Lo que ha dicho Trump. Trump ya ha dicho que quiere que Estados Unidos se retire o ya se va a retirar de la OMS, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso, no solamente desde el punto de vista de los ciudadanos estadounidenses, sino del funcionamiento de la OMS, entiendo, en cuanto a recursos, ¿no? Para proteger también a otros países. Fíjate, cuando uno ve estas medidas, esta es una recomendación, uno tiene que verle un contexto. Es decir, si tú lees una sola medida, no entiendes mucho. Yo me metí a la página web anoche de la Casa Blanca y vi las órdenes relacionadas con salud, ¿ok? La mayoría de las órdenes ejecutivas relacionadas con salud era detener órdenes ejecutivas del gobierno de Biden, que tienen que ver con, las leo textualmente, estoy traduciendo aquí en directo, el panel, que elimina el panel, el panel de diagnóstico y aseguramiento de la Fuerza de Tarea de Salud Pública de COVID-19, eso es un grupo especial que se dedicaba a eso, o designado. Detiene la mejoría en el aumento del acceso a los tratamientos de COVID-19, o sea, la gente que tenía acceso a COVID-19 que no pagaba, se quitó, es decir, hay un detrimento en ese sentido. La 13999 de enero del 21 quita la protección al personal de salud y la seguridad como una norma extra. Y una de las más importantes, antes de la OMS, es que detiene una serie de beneficios relacionados con Medicaid, que se llama el Affordable Care Act, que es como el Medicaid, es como un seguro para la gente que no tiene trabajo y que no tiene seguro. Y el Affordable Care Act había disminuido barreras para entrar al seguro. Entraron 92 millones de personas en los últimos 3 años, producto de que tienes menos condiciones. Si tienes más de tanta edad no puedes entrar, que eliminaron esa condición. Si tú eres diabético no puedes entrar, eliminaron esa condición. Y el otro es detiene las discusiones que tenía la inclusión de medicamentos para bajar de precio, que son discusiones con la industria farmacéutica, se detienen. Es difícil entender qué significa eso. Y la otra es la de la OMS. La de la OMS va a tardar 1 año, ¿okay? O puede tardar 1 año. Voy a explicar para que la gente entienda fácilmente qué significa eso. Para Venezuela, en este momento en Venezuela, el 2023 y 2024, no sabemos qué va a pasar el 2025, las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones del PAI en Venezuela, o sea, el sistema de vacuna nacional, está auspiciado por la Gavi, que es la Alianza Mundial de Vacunación, que a pesar de que no es una agencia de Naciones Unidas, tiene mucha influencia de Naciones Unidas. ¿Qué significa eso? Que hay muchas actividades de corte humanitario de agencias internacionales diversas, cuyas agencias implementadoras locales, en este caso la Organización Panamericana de la Salud, que es el equivalente de OMS en Venezuela, son los representantes locales. Entonces, programas como ese pueden detenerse. Programas como el programa de tuberculosis HIV pudieran detenerse. ¿Por qué? Porque la OPS es la contraparte de la OMS en Venezuela. Y no son los implementadores formales. La implementador formal es el gobierno nacional. ¿Pudiesen detenerse por falta de financiamiento? Sí, claro. Porque ese dinero viene de fondos públicos. Voy a poner otro ejemplo. El fondo rotatorio es un fondo donde todos los países de América Latina pagan vacunas a un precio mucho menor porque el fondo rotatorio negocia con la industria farmacéutica y compra miles de millones de vacunas. A diferencia que si tú vas como gobierno local o como gobierno solo, el precio es diferente por un tema de volumen. Entonces, esas iniciativas pudieran irse deterrando. Voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con los patógenos respiratorios. En el edificio de OPS en Washington funciona el Centro de Inteligencia Epidemiológica Continental. Esto es un centro que conecta con toda la información epidemiológica de todo el continente y tú mira, yo he entrado allí, una pantalla, y ahí el que dirige eso, el doctor Hernández,
es un peruano, y tú miras cómo está la situación. Hay un virus nuevo hemorrágico que se parece a ébola en Bolivia hace 3 días. Hay patógenos respiratorios en el Cauca, hay arbovirus en Argentina. Uh-huh. Eso OMS lo hace a nivel mundial. Eso pudiera deteriorarse. Cuando tú lees las causas de la posible... Eso te iba a preguntar, bueno, ¿por qué toma esta decisión? Tiene 2 drivers y copié aquí textualmente lo que sale en la página de la Casa Blanca. La primera es un mal manejo de la pandemia de COVID. Esa es la causa, la primera. Y la segunda, la incapacidad de demostrar independencia de influencias políticas externas. Es decir, que la toma de decisiones en la OMS obedece a presiones políticas varias. Uno pudiera estar de acuerdo o no pudiera estar de acuerdo con este tema. Es decir, la forma de toma de decisiones, en el caso de OMS, si me preguntan a mí, yo creo que el tema de COVID, por ejemplo, fueron un poco lentos. ¿Okay? Sí, es una pero yo no veo el monitoreo de cómo venía esto en yo no veo pues, como solución salirte de ahí. ¿Okay? Hay un segundo elemento que es el tema financiero. El principal donante de la Organización Mundial de la Salud son 2.3 billones de dólares al año. Es dinero. O sea, hay un driver económico. Entonces, yo creo que debilitar una institución como esa, yo creo que hay que modificar cosas, pero la forma de modificarte no es saliendo, en mi opinión, es desde adentro. Tú puedes, siendo el principal socio en términos monetarios, decir, mira, vamos a revisar cómo es el tema de las decisiones aquí, cómo bloqueamos las influencias de los países sobre las decisiones de la OMS, si es que eso fuera posible. Ay, Dios mío, se cayó aquí el micrófono. Yo pienso que no, pero en todo caso es una forma de verlo. Yo creo que sería sin duda, esto no afecta mucho a los Estados Unidos en lo interno. El Affordable Care Act sí, a los norteamericanos. Sí. La OMS no mucho, pero... Ahí te van a cambiar el micrófono. Estoy conversando con Julio Castro. Le dije que iba a hablar poco y la verdad que no ha hablado poco. Después va a estar en reposo. Me decías, pero... Pero la afectación de la OMS a otros países, como países africanos, países del sudeste asiático, países de Latinoamérica, donde la Organización Mundial de la Salud implementa, ayuda y sugiere. La OPS ni la OMS no tienen actividad de implementación local. Es decir, ellos no ponen vacunas. Okay, esas vacunas lo ponen los gobiernos locales. Sí, sí. Ellos no tratan pacientes con tuberculosis, solo hacen los sistemas locales, pero asesoran, ayudan, guían, dan entrenamiento, tienen patrocinios como, voy a decirlo, yo lo utilicé cuando era estudiante de medicina. Hay libros de medicina que lo compras a través de la Organización Panamericana de la Salud y salen muchísimo más barato que a comprar un libro. Para un estudiante de medicina de pocos recursos, se te hace difícil pagar $500 por un libro. Sí. Equipos de examen físico, otorrino, estetoscopio. Bueno, hay muchas cosas. Cuando te pones a ver las cosas que hace la Organización Mundial en el mundo, es un sinnúmero de cosas que pudiera verse comprometida por una situación como esta. Bueno, Julio, te agradezco mucho que hoy nos hayas hecho un balance. Oye, aquí la gente pregunta si es posible una pandemia como la de COVID en el corto o mediano plazo, de nuevo. Fíjate, sí es posible. Yo creo que una de las... cosas que quedaron como efecto de la pandemia es que una situación como esta puede volver a repetirse, bien sea por COVID, que parece cada vez menos probable, o porque aparezca algún virus nuevo. El paviar es peligrosísimo. Exacto. Y la indefensión que tenemos como humanos ante una situación como esta. Buena parte de este mundo técnico, Organización Mundial de Salud, universidades, expertos en el área, están diciendo, mira, tenemos que ver cómo nos fortalecemos ante una situación como esta, lo mismo que fortalecerte ante potenciales impactos del cambio climático, que hay normas de Trump relacionadas con eso, contra una amenaza bioterrorista, contra amenazas nucleares, etc. Hay amenazas que tenemos que prepararnos mejor y eso debería ser parte de una preparación. Nadie puede saber, ni puede decir, va a ser el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 20, ni además qué amenaza puede venir. Pero si llega que esté preparado. Exactamente, creo que trabajar en la preparación nos va a dar un beneficio de sentirnos un poco más tranquilos. Julio, te agradezco mucho. Julio Castro, médico infectólogo, ha sido mi invitado a esta hora, @Julio Castro M. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.